yo. Vale. ¿Qué culpa tengo yo, Joaquín? Nada. Oye, Javi. ¿Qué? ¿Puedo hacerte una preguntina? Lo que quieras. ¿Tienes moza? Algo hay por ahí. Ay, amigo, qué tunante eres, Flar, con esos ojazos que tienes de Garfield entre cerrados y abiertos. Fíjate que cuando te vi no sabía si eras bizco o eras sina. Bueno, pues ten cuidado, ten mucho cuidado, Yo quiero tunante. preguntar una cosa, Pepe. Damos mucha caña, muchis patáis con la calidad que tiene el equipo, algún jugador. ¿Quién es el que más calidad tiene? Bueno, la verdad que, hombre, no quiero resaltar a ninguno porque, bueno, hay gente, este año sobre todo hay gente con mucha calidad. Sobre todo, bueno, cuando organizamos alguna despedida de soltero, finos somos todos, la verdad. Finos sí, pero en la despedida. La despedida, bueno, y en el campo, también? La verdad que también. ¿Sois de pisala? Sí. De pisala y de escupila y de tocarla, de todo. Vale, hay ahí unas cuantas imágenes de patáis que son la de mi madre. Pero dice... ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Oh, por Dios! ¡Mira para ahí! Si no, y puso los tacones encima de la cabeza. ¡Falta! ¡Falta, caramba! En tu equipo, ¿quién es el que más se acicala? ¿El más presumido? ¿El más metrosexual? Porque está de moda esto de los metrosexuales. Bueno, tenemos a Javi aquí con la cresta, que no la hace mal, ¿no? Con la crestina, pero no, hay unos cuantos. Jairín, Cholo, uff. No, hay mucha gente, la verdad. ¿Y esos que estéticamente son así, metrosexuales, písenla bien? Ah, sí, los que sí. Normalmente los metrosexuales son los que mejor la pisen de todos. Resbala ellos un poquilín porque la ver pelo, pues, pero sí. Mire, voy a contaros una cosa. Para ti, Javi, va a venirte bien que estás en la delantera y tienes que definir portero, muchas veces, ¿no? Que si no, igual matamos a uno de estos. Tú ponte de cunclillas, ponte un poquilín para acá. ¿Para acá? Ahora de cunclillas. A ver, tira. No, más para abajo. Escucha, voy a explicar así. ¿Así? Así. Mirad, el penalti... No, pero aguanta, tú no eres deportista. Así. Ahí. Mirad, el penalti de Panenka, ¿cómo no aguanta explicamos? mucho, ¿eh? Tú aguanta. Consiste en engañar. Es como si tú dices a una moza, dame un besín aquí. Y justo cuando venga a darte un besín en el papo, faz... y dátelo en el pico. Y así no de fácil. ¿Estás preparado, Javi? Tira. Entonces el futbolista lo que tiene que hacer es agarrar carrerilla. Tiene que parecer que va a tirar un bujo, un pedazo patadón al portero. Y entonces se acerca... ¿Estás preparado? Tira para acá. ¿De dónde a dónde llega la portería? Así. Vale. ¿Así no solo? Sí. No, de la mesa hasta ahí, ¿vale? Y entonces, coge carrerilla y cuando entras fuerte, tira la alta y pingona y marca gol. Bueno, pasa, siéntate para allá. Tengo que decir que este guaje mueverse menos que un gato de porcelana, ¿eh? Mi madre, serás pichichi, pero portero... Ahora, son algunas de sus composiciones. Vamos a verlas. Arriba, arriba, Madalena, Madalena de Morcín, el camputa que arde, gritando pa' por ti. Arriba, arriba, Madalena. Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Lucas Castañón, ya me conocéis de otros temas como Quiero que tú sellas la mimosa y dentro de poco Mancástete. Ahora estoy trabajando en lo que es el himno del Madalena Morcín, que me hace mucha ilusión, hicieronme el encargo y, bueno, voy a presentaros a John Curta. John y el productor de pues, la mano derecha de Quique Santander. El causante, valga la redundancia, de discos como, pues yo que sé, el último trabajo de Tonchu, de Soraya o de David Bustamante. La idea mía es hacer un himno que pueda cantar todo el mundo en el campo, humilde, y yo qué sé, no vamos a hacer como el himno del centenario del Sporting, que solo lo sabe Víctor Manuel. Un beso. Y no grabéis, que esto es un secreto. No me acaba de convencer, John. Voy a pegar otra vuelta, ¿oíste? Arriba, arriba, Madalena, Madalena de Morcín, el camputa que arde y todos te quieren a ti. Arriba, arriba. Ahora no oigo, John. Cayóme. Terapia de grupo. ¿Qué comedia ya esta? ¿Qué te parecía a ti, Pepe? ¿Cantará la esta el Frente Morciniego? Sí, buenísima. Además, muy pegadiza. Sí, para bailar antes del partido. Sí. De la que llegáis de doblete para venir cantándola ahí en el coche. Bueno, doblete los del frente sí, nosotros somos muy, aunque estemos en segunda regional, muy profesionales. O sea, que no salís. Bueno, tenemos que nos concentrar ahí. Sí, pero... Como Roberto, mira ahí para allá.
Los cromos del Madalena. Hoy en los cromos del Madalena tenemos con nosotros a una persona básica en cada partido del Madalena Morcín, a Roberto, el líder del Frente Morciniego. Buenas noches, Roberto. Hola, buenas noches. ¿Cuántos miembros sois en el Frente Morciniego y cuántos aspiráis a llegar a ser? Hombre, somos sobre 25 por ahí, a los partidos solemos ir 15, 20. ¿Cuántos aspiramos a ser? Muchos, casi tantos como Ultra Boys. Te queremos, te adoramos, Madalena de Morcín. Roberto, ¿cómo surgen las canciones que canta el Frente Morciniego? Hombre, principalmente son canciones que suelo traer yo del fondo sur del Molinón de Ultra Boys adaptadas a la Madalena de Morcín. Te queremos, te adoramos, Madalena de Morcín. No tenemos miedo, Frente Morciniego. No tenemos miedo, Frente Morciniego. Roberto, ¿tenéis algún rival irreconciliable? El Riosa, por supuesto. Yo te quiero dar algo de corazón. Venimos a festejar por ti la primera regional. Roberto, en esta categoría no suele haber cuerpos de seguridad en los campos. ¿Soléis tener problemas en los partidos fuera de casa? No, normalmente no. El único sitio que hubo algún problema, y bueno, más bien fue en el campo, no fue entre la gente, fue en el campo el Riosa. Y bueno, de todas maneras, eso de que no había miembros de seguridad siempre, estaban 2 patrullas de la Guardia Civil de Riosa. Juntos sabemos. ¿Qué estaríais dispuestos a hacer para celebrar el ascenso a Primera Regional? Hombre, espero que el Ayuntamiento nos haga una fuente en medio de Santolaya para poder bañarnos en ella. Porque este año subimos a primera y pobre del que quiera robarnos la ilusión. Por eso yo te quiero dar